las 8:04 en el Gobierno de la Mañana, Gobierno de la Z101. Vamos avanzando en la edición de este día martes. Es el momento de presentar la participación de nuestro compañero Rosendo Tavares Villalobos. Buenos días. Gracias, José Luis Mendoza y Cervantes, querido y distinguido coordinador del Gobierno de la Mañana. El saludo para toda la gerencia de la Z101. Saludo para todo el equipo del Gobierno de la Mañana. El saludo para todo el país de aquí y el país de allá, Un tiroteo ayer en la tarde en una estación del tren, el metro de Nueva York, un muerto, 6 heridos. Eso ocurrió en la esquina formada, la estación que está en la populosa esquina formada por las avenidas Mount Eden y Girón Avenue. Ese es un área densamente poblada por hispanos y en su gran mayoría por dominicanos. Todavía la policía no ha identificado a la víctima, que se supone que es un hispano, y hay una investigación en curso. El informe preliminar indica que todo comenzó con una pelea entre adolescentes en uno de los vagones del tren. Cuando el tren se detuvo en la plataforma, entonces ahí se inició un tiroteo en el que murió esta persona y otras 6 resultaron heridas en esa zona del Bronx, allá en Nueva York. Nueva York, que espera para hoy teñirse con un manto blanco. Hay nieve en camino y se supone que habrá una acumulación de entre 6 y 9 pulgadas en la ciudad de Nueva York. Es una tormenta que está afectando se dice que va a afectar desde West Virginia, Virginia del Oeste, eso es ahí ya Washington, la zona de Washington, y que se va a extender todo el noreste hasta llegar a Maine. Entonces hay un aviso de nieve para todo el área, sobre todo triestatal, Nueva York, New Jersey, Connecticut. Así que tienen que estar preparados hoy allá en Nueva York. Las autoridades están alertando de que si usted tiene necesariamente que salir, pues vaya provisto de todos los elementos que le puedan ser necesarios para enfrentar cualquier tipo de emergencia en la carretera. Miren, hay mucho nerviosismo en Europa entre los aliados de los Estados Unidos por las recientes declaraciones del expresidente de ese país, probable candidato del Partido Republicano para las próximas elecciones y eventualmente podría llegar a ser otra vez presidente de esa nación. Donald Trump declaró esta semana en una de sus habituales declaraciones que revolucionan toda la prensa mundial, pero sobre todo que ha generado mucho impacto en estos tiempos en que Estados Unidos lidera a la OTAN en una serie de eventos bélicos internacionales, sobre todo Ucrania y el caso también de Israel Hamas. Bueno, dice Donald Trump ante una pregunta en un meeting allá en Carolina del Sur, le preguntaron que qué haría él con los países de la OTAN en caso de que se vean atacados por Rusia. Entonces Donald Trump dijo que a los países de la OTAN que no cumplan con sus compromisos económicos con ese bloque, él no los va a proteger si llega a ser otra vez presidente de Estados Unidos, y que incluso animaría a Rusia a hacer lo que entienda con esos países si es que no cumplen, y que Estados Unidos no los va a defender. Lógicamente, eso ha generado el avispero entre los países aliados. Ya Francia, Polonia, Alemania están sugiriendo que Europa se desligue de lo que es la necesidad de una protección norteamericana, una protección de defensa norteamericana en caso de
de una agresión de Rusia o de otro país que no sea miembro de la OTAN. Y el jefe del Estado Mayor Conjunto de los Estados Unidos, el general Charles Brown, bueno, pues salió anoche a dar una declaración ante la situación que esas declaraciones han generado. Él dice que Estados Unidos cumplirá en todo momento con su compromiso de defender a la OTAN, que ese es un compromiso de Estados Unidos con la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que se va a cumplir con la responsabilidad de defender a los países miembros de ese bloque. Dice el militar que tras la fuerte controversia desatada por estas declaraciones del expresidente, Estados Unidos tiene necesariamente que asegurarle a los países miembros de ese bloque que no hay problema, que Estados Unidos tiene un compromiso, que lo va a cumplir y que el liderazgo norteamericano en ese y en otros bloques internacionales permanece inalterable. La verdad es que estas declaraciones del expresidente, aunque se producen dentro de un mitin político, ese afán de él. Pero han tenido respuesta política, incluso dentro de su propio partido. De hecho, mira, en Estados Unidos es bueno recordar, es bueno recordar, Rosendo, que dentro de la cultura política de esa nación se hacen los famosos 3 debates. ¿Por qué los 3 debates? Política interna, los estados, política económica, que es nacional, y política externa, dado que es un país con una enorme inversión de recursos militares, de bases y demás. Si hay un país donde el concepto de política exterior tiene incidencia incluso en los votos dentro, es en los Estados Unidos. A mí me parece que es una granada que Trump no sé si ha sabido calcular el daño que puede hacer, porque los republicanos moderados ayer salieron a hablar y hablaron claro de lo mal que sienta este tipo de declaración. Mira, yo pienso que esa declaración de Trump no son nuevas. Hay que recordar que él, siendo presidente de la República, una de las críticas más grandes que hacía el tema de la OTAN era precisamente eso. Es decir, bueno, que Estados Unidos, los contribuyentes de Estados Unidos, son los que tienen cargan con más del 70% del gasto militar. Pero no al punto de animar a Rusia a atacar a los que no pagan. No me refiero a eso. Lo que digo es que la posición de él no es nueva frente a la OTAN. Y otro elemento es, vi la reacción de Alemania. Ya Alemania dijo, nosotros vamos a aumentar nuestro gasto militar en la OTAN y vamos a armar a Alemania y nos vamos a preparar para dentro de 5 años. De hecho. Porque uno de los graves problemas es que la mayoría de todos los países de la OTAN que llegaron a un acuerdo de establecer un gasto militar de un 2% de su PBI, no lo están haciendo. Bueno, pero sí, mira a ver si son unas declaraciones fuera de contexto y que no entienden el momento. Los países de Europa del Este, que son los que están en el principal peligro del señor Vladimir Putin, del señor que invadió Ucrania, porque hay gente que todavía cree como que fue al revés, han aumentado ellos mismos o sea, Polonia tiene un gasto militar de un 4,5%, que es enorme, una barbaridad. O sea, eso mismo que él reclamaba se ha dado de manera natural. Mira, lo que pasa es que no son las decir que Rusia ataque a lo que no pagan, si es nuevo y malo. ¿Por qué genera preocupación? Pero lo que yo me refiero es que la posición de Donald Trump frente al tema de la OTAN no es un tema nuevo. Bueno, no es un tema nuevo. Que es el ingrediente nuevo es lo que él ha dicho. Sí, pero mira cuál es el problema. Mira cuál es el problema. No es un tema nuevo. Es verdad, no es un tema nuevo. Ahora, lo está diciendo un tipo que ya fue presidente de los Estados Unidos y que cuando lo fue, no solo lo dijo, sino que prácticamente sacó a Estados Unidos casi de la OTAN. Casi lo saca de la OTAN y se hizo aliado de líderes internacionales que son totalmente contestatarios a la OTAN. El caso de Putin, el caso de Kim Jong-un, el caso de Xi Jinping. Esas fueron la gente con la que Trump estableció las mejores relaciones. Bueno, no sé si aliado tampoco, Rosendo. No creo que sería justo, porque con Xi Jinping tuvo un gran problema comercial, una gran diatriba. En el caso de Kim Jong-il, yo creo que estaba buscando algo muy loable, que era la posibilidad de pacificar la península, llegando incluso a tener un compromiso por escrito, algo que no debió descuidar Biden. Y otro acierto de su política internacional, guste o no, fue haber adelantado bastante la posibilidad de unos acuerdos de Abraham que hubiesen pacificado la península arábiga. No todo lo que Trump hizo internacionalmente fue malo, y no creo que él necesariamente haya sido aliado de Kim Jong-il tampoco. No, yo no dije que fue aliado.
Ahora sí estableció y defendió e hizo declaraciones muy positivas con respecto a esas figuras que son definitivamente contestatarias a Occidente. Y eso es lo que preocupa por lo que pasó antes y por lo que podría pasar otra vez si el hombre vuelve a ser, porque se trata de un hombre que fue presidente, pero que podría volver a ser presidente otra vez. Hay que recordar que durante la presidencia de Trump, Estados Unidos, su liderazgo a nivel de política exterior se vio muy deteriorado por la actitud que él asumió como presidente, y eso podría volver a ocurrir. Y si vuelve a ocurrir ahora, bueno, pues sería en un momento geopolítico bastante difícil. Entonces, ese es el temor, y por eso sale el jefe del Estado Mayor Conjunto de los Estados Unidos a dejar claro que el compromiso con la OTAN y con los demás bloques con los que Estados Unidos tiene compromiso, bueno, pues se mantienen de manera inalterable. El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, calificó la declaración de Trump como imprudente, señalando que solo sirven a los intereses del presidente Vladimir Putin, y resaltó la necesidad urgente de que la Unión Europea desarrolle su autonomía estratégica e invierta en defensa. Eso lo dice el jefe del Consejo Europeo, y ya países, como decíamos, como Alemania, como Polonia, como Francia, se han mostrado también de acuerdo con esos planteamientos. La verdad es que esto ha generado amplia preocupación, estas declaraciones del expresidente Donald Trump, que a propósito, ayer, como era de esperarse, porque si no lo hubiese hecho, bueno, pues entonces iría directamente a juicio por un tribunal que ya dijo que él no tenía inmunidad presidencial, o que no tiene inmunidad presidencial por los acontecimientos del Capitolio del 6 de enero del 2021. Tenía la fecha límite del día de ayer para apelar ante la Suprema Corte de Justicia la decisión de la Corte Federal de Apelaciones de Washington, donde se determinó un veredicto de 3 jueces unánime, se determinó que él no tiene inmunidad presidencial luego de salir de la Casa Blanca, y que es pasible de enfrentar juicio por lo que tiene que ver con el asalto al Capitolio. Entonces, ayer él llevó ya el caso a la Suprema Corte. La Suprema tiene ahora, diría yo, la papa más caliente, que en materia política sobre todo le ha tocado juzgar en muchísimos años, porque este es un caso sumamente controversial. Hay que recordar que el Tribunal Federal de Apelaciones de Washington es el último escalón antes de llegar a la Suprema Corte de Justicia. Solamente la Suprema Corte de Justicia podría anular un fallo de ese tribunal. Ese tribunal ya falló que Donald Trump no tiene inmunidad presidencial y que puede ser llevado a un juicio penal por los acontecimientos del 6 de enero del 2021 en Washington. La Suprema Corte tiene ahora la pelota en su cancha. Lo que están apostando los abogados de Trump y Trump es dilatar el juicio lo más posible, o dilatar cualquier decisión de los tribunales, en este caso ya de la Suprema Corte, dilatarlo lo más posible para ver si se llega a la fecha de las elecciones. Y si Trump resulta electo presidente, ya el escenario cambiaría totalmente, porque entonces él tendría la posibilidad de nombrar a un fiscal y solicitarle a ese fiscal que desestime todos esos cargos que se le están imputando. Entonces la urgencia es que el tema se resuelva antes de las elecciones, o antes de que él eventualmente pudiera ser otra vez electo presidente de los Estados Unidos. La Suprema Corte tiene en sus manos la decisión de si él tiene o no inmunidad presidencial, y esto lo estaría, si por ejemplo se decidiera que sí que la tiene, contradiciendo lo que falló la Corte de Apelaciones, que dice que lo que está solicitando Trump en cuanto a su supuesta inmunidad presidencial sería una solicitud para que una persona pueda estar por encima de la justicia, aún haya sido presidente de los Estados Unidos. La Suprema tiene que decidir sobre ese caso, si Trump tiene o no inmunidad, y esa va a ser una decisión
que va a tener repercusiones históricas en los Estados Unidos en uno u otro caso. Llévatelo, Cundo.